consequence of living in a fallen world today is the denial of absolute truth. Parte de las consecuencias de vivir en un mundo caído hoy es la negación de la verdad absoluta. One of the comments that we hear regularly when you exposit the scriptures is a comment says that you're too proud for being certain. Uno de los comentarios que escuchamos cuando nos paramos a exponer las escrituras es que personas dicen que somos demasiado orgullosos en nuestras certezas. So that as soon as we come to the scriptures and we make definitive commands, the heart of man pushes against that. Inmediatamente cuando abrimos las escrituras y empezamos a hacer definiciones y dar mandamientos definitivos, el corazón humano caído empieza a tratar de empujar eso y sacarlo y desplazarlo. In fact, I kind of chuckle to myself when I watch people come into the church and start to listen to the preaching. Es más, yo suelo luchar con ideas en mi mente cuando veo que personas llegan a la iglesia y empiezan a escuchar la enseñanza. They will often say at times, I love the preaching here, I love the teaching and everything we learn. Y la persona empieza a decir, la verdad que disfruto tanto la enseñanza, amo la exposición, hemos aprendido tanto. But as soon as a text of scripture confronts an area of their life, they flee. Pero cuando en el momento mismo en donde un texto de la escritura confronta un área de su vida, salen volando. They love certainty as long as that certainty doesn't interfere with their life. Aman la certeza siempre y cuando esa certeza no interfiera con sus vidas. So they end up holding on to the scriptures very loosely. Así que terminan aferrándose a las escrituras de una forma muy vaga y distante. You can't really know what it means. You can't really know and understand what God was intending to say. Uno no puede saber bien lo que significa o lo que Dios quiso decir. The only thing that we can know for certain is that we cannot know the Bible for certain. Lo único que sabemos con certeza es que no se puede saber que la Biblia habla con certeza. And once man has started to believe that, he is going to be tossed here and there by every wind of doctrine. Y una vez que un hombre empieza a creer esto, va a ser arrastrado y tirado, echado de un lugar a otro por todo viento de doctrina. And oftentimes, as pastors, we're tempted to think that very way. Y muchas veces como pastores somos tentados a pensar en esa misma forma. Maybe we can't know what the meaning is there because it's difficult to understand it from the text of Scripture. Tal vez no podemos saber lo que quiso decir el autor porque es difícil de entenderlo directamente del texto de las Escrituras. Or if we do teach it, then it's going to contradict a favorite teacher or somebody else in the church. O si enseño lo que tengo que enseñar, esto va a contradecir a un predicador favorito o a muchas personas en la iglesia. So when we come to teach the text of Scripture, we find that it's difficult to study and difficult to teach. The temptation in our heart is to think, well, maybe there isn't an absolute meaning to the Scripture. Así que empezamos a luchar. Cuando llegamos a un texto que es difícil de entender y de estudiar, empezamos a pensar, tal vez no hay forma de llegar a una convicción absoluta sobre el significado de las Escrituras. What I want you to see from our text tonight is that our Lord not only believed in a clear meaning of Scripture, he depended on it. Lo que quiero que veas en el texto de esta noche es que nuestro Señor no solamente creía en un significado claro de las Escrituras, sino que dependía en ello. So far, we have seen three principles that kind of guide us as we think about studying the Scriptures and interpreting it. Así que hasta ahora hemos visto tres principios que nos guían a la hora de estudiar las Escrituras y interpretarlas. We need the Word of God, and we need to faithfully interpret it so that we can answer life's difficult questions. Necesitamos interpretar fielmente las Escrituras para responder a las preguntas difíciles de la vida. Only the proper interpretation of God's Word is going to protect unity in the church. Solo la interpretación precisa y apropiada de las Escrituras va a proteger y preservar la unidad en la iglesia.
and that all of our instruction should be anchored in a sound interpretation of God's word. Y toda nuestra instrucción tiene que estar anclada en una interpretación sana y sólida de la palabra de Dios. Which leads to the fourth principle that we uncover in our text this evening, and it's this. Lo que lleva al cuarto principio que vamos a descubrir en nuestro texto, que es el siguiente. The Bible is the ultimate and final authority over reason, tradition, and experience. La Biblia es la autoridad final sobre la razón y la experiencia. We must be convinced as students of the scripture and as preachers of the scripture that experience, tradition, and reason come under the authority of scripture. Tenemos que estar convencidos como estudiantes de las Escrituras que la experiencia y la tradición deben venir bajo la autoridad de las Escrituras. They are not equals with the scripture, nor do they stand over the scripture. They are subservient to the scripture. No son iguales a las Escrituras, ni se ponen sobre las Escrituras, sino que son siervas y se sujetan a las Escrituras. We are dependent upon God's word in order to be able to understand ourselves properly and our context that we live in properly. Dependemos de la palabra de Dios para poder interpretarnos a nosotros mismos y a nuestro contexto de una forma apropiada. And I would add that you need to cultivate this desire. It isn't something that's natural to us. Y yo agregaría que tenemos que cultivar este deseo. Esto no es algo que viene natural. Let's start in Proverbs 3. I just want to draw out a principle from Proverbs chapter 3. Empecemos en Proverbios capítulo 3. Me gustaría sacar un principio de Proverbios capítulo 3. In Proverbs 3, we have Solomon's instruction to his son. En Proverbios 3 tenemos las instrucciones de Salomón a su hijo. And he says, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments." Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. He starts by giving instruction to his son, then he tells him the implications for keeping that instruction. Empieza a dar instrucción a su hijo y después deriva las implicaciones de esa instrucción. In verse 2, it'll give you length of days and years of life, and peace they will add to you. El versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Listening to this instruction, verse 4 says that it'll give you peace with God and good reputation. Escuchar esta instrucción va a decir en el versículo 4, va a hacer que hallen gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. And then he gives these words in Proverbs 3, 5, and 6. Y Trust después in the Lord with all your heart. da estas palabras en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. And then this phrase, and do not lean on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia, va a agregar. In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. The Old Testament message basically summarized as this. El mensaje del Antiguo Testamento resumido básicamente es este. We are to love the Lord our God with our whole heart. Debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. And in the positive statement of that, the positive statement is, hear, incline your ear to my instruction, embrace it. Y el mandamiento positivo de esto es, vení, escuchá, abrazá la instrucción. Entrust yourself to this teaching, long for it, receive it, and hold on to it. Confíate a esta enseñanza, deseala, recibila con todo tu corazón. But the negative side is, do not trust in your own wisdom. Y la parte negativa es, no confíes en tu propia prudencia. Don't trust in your own understanding or your own pursuits. No confíes en tu propio entendimiento o tu propia búsqueda. We're not to be trusting in our own feelings, our own wants, our own perspectives. No debemos confiar en nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos, nuestras propias perspectivas. In every way, we are entrusting ourselves to God and desiring his commandments. En toda forma nos estamos confiando a Dios y deseando sus mandamientos. And as we desire his commandments, he will make our path straight. Y a la medida que deseamos sus mandamientos, Él va a hacer recto nuestro camino.
This has been Solomon's instruction to his son from long ago. Esta fue la instrucción de Salomón a su hijo mucho tiempo atrás. And it is wise instruction to us as well. Y es instrucción muy sabia para nosotros también. For we are tempted every time we come to God's word to decide, are we going to trust in our own wisdom or in God's commands? Porque somos tentados cada vez que venimos a la palabra de Dios a responder si vamos a confiar en nuestra propia sabiduría o en los caminos de Dios. And every time we come to a difficult passage or a difficult context in life, our heart is revealed. Y cada vez que llegamos a un pasaje difícil o a una situación difícil en la vida, nuestro corazón es revelado. We are either going to be one who turns to the scripture to draw out God's meaning, or we're going to turn to ourselves and our own experiences. Vamos a ser alguien que va a ir a las escrituras y confiar en el significado de las escrituras, o se va a volcar a sus propias experiencias y pensamientos. In fact, I can tell a man's heart by how he responds to the word of God. De hecho, yo puedo saber cómo es el corazón de un hombre por la manera en la que responde a la palabra de Dios. One of the greatest evidences that a man loves himself more than God is in how he treats the word of God. Una de las grandes evidencias de que un hombre se ama a sí mismo más de lo que ama a Dios es la forma en la que trata la palabra de Dios. When he speaks against the scriptures, he speaks against God. Cuando él habla contra las escrituras, está hablando en contra de Dios. When he speaks over the scriptures and goes beyond what God says, he thinks he knows more than God. Cuando va más allá de las escrituras y por sobre las escrituras habla, entonces él piensa que sabe más que Dios. If he twists the scriptures, he thinks that he can shape the scriptures into what he wants. Si él tuerce las escrituras, él piensa que él puede darle la forma a las escrituras que él quiere. And when man does this, he demonstrates he does not fear God, but loves himself. Y cuando un hombre hace esto, él demuestra que no teme a Dios, sino que se ama a sí mismo. Because he won't let the scriptures shape his thinking and his message, he stands over the scriptures. Porque él no permite que la escritura le cambie a él y cambie su mensaje, sino que él se pone por sobre las escrituras. We see this all the time in the Christian life. Vemos esto todo el tiempo en la vida cristiana. Evil people will defend their godless practices and try to use the scriptures to do it. Gente perversa trata de defender sus prácticas impías usando aún las escrituras. Just like in Old Testament times, people who called good evil and evil good. Tal como en tiempos del Antiguo Testamento, que personas llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. They redefined the character of God and the purposes of God in order to fit their own preferences and wants. Ellos redefinían el carácter de Dios y los propósitos de Dios para acomodarlos a sus propios intereses y deseos. And when somebody comes along and says that's not what the scriptures are teaching, they get angry and rage against you. Y cuando alguien viene y les dice esto no es lo que enseñan las escrituras, se enojan y se levantan en contra tuyo. They dismiss it as saying, well, that's just simply your interpretation. That's not what the Bible is teaching. Lo descartan y dicen esto es solo tu interpretación, eso no es lo que dicen las escrituras. We see this all the time when people contradict the plain teaching of the scriptures. Vemos esto todo el tiempo cuando personas contradicen el significado claro y llano de las escrituras. And to defend, they don't go to the scriptures and find the meaning of the text from its historical context and grammatical context. Y para defenderse, no es que van a las escrituras y tratan de mostrar el significado escritural desde su contexto histórico y gramatical. They don't look at the grammar of the text. They don't look at the words in the text. Ellos no miran la gramática del texto, no miran las palabras en el texto. They don't look at the causal relationships. They simply look around to see who agrees with them. No miran las relaciones entre las cláusulas, sino que miran a su alrededor para ver quién está de acuerdo con ellos. And they find popular teachers or popular opinions in the world, and they allow those voices to speak for them. Y encuentran voces populares en el mundo y dejan que esas voces hablen por ellos.
They may even add degrees to their name so that they don't have to come under the teaching of the Word of God. Aún pueden ponerle títulos, agregarle títulos a sus nombres para no tener que venir y someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Like the guy who went to school to get 5 different doctoral degrees so that he can call himself doctor, 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 doctor. Como ese hombre que fue a la escuela y trató y se inscribió en 5 doctorados para que le puedan decir doctor, 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 doctor. That was all 5. Good job. And so that no one can confront him because he had so many degrees. Así que de esa manera nadie lo iba a poder confrontar porque tenía todos los títulos. There are also those who emphasize insignificant matters to distract from the more weightier matters of the scripture. También están aquellos que intentan enfatizar temas insignificantes para distraer de los temas de más peso en las escrituras. They constantly run around fighting with insignificant matters and they miss the important and weightier matters of the truth. Constantemente están tratando de pelear y hablar sobre temas insignificantes y dejan a un lado los temas de más peso relacionados con la verdad. Recently, we actually had a person leave our church because our music team walked up during prayer time. Hace poquito hubo alguien de nuestra iglesia, una persona que decidió irse de nuestra iglesia porque no le gustaba que el equipo de alabanza subiera al escenario mientras estábamos orando. Insignificant reasons to leave when there are more weightier reasons to study and be a part of the church. Razones insignificantes para irse cuando hay temas de mucho más peso que nos mantienen en un lugar para aprender y crecer en la fe. You see, when we come along today and we point out the certainty and authority and sufficiency of the scripture, the natural heart of man wars against it. Y cuando nosotros nos paramos y declaramos y predicamos la suficiencia de las escrituras y la autoridad de las escrituras, el pecado se levanta para luchar en contra de eso. They develop an open hostility and they start criticizing you and attacking you. Y estas personas desarrollan una hostilidad interna que les lleva a criticar y atacar. I would say, if you desire to be a faithful minister of God's word and speak the truth, expect that your character is going to be attacked. Y voy a decir, si vos esperás ser un ministro fiel que pueda proclamar la verdad de Dios con convicción y fidelidad, tenés que esperar que tu carácter va a ser atacado. And it's going to be attacked by all kinds of people. Va a ser atacado por toda clase de gente. I mean, you would expect it from an unbeliever, but then to receive attacks from somebody who claims to be a believer is hard. Y uno lo esperaría de un inconverso, pero recibirlo de alguien que dice ser creyente va a ser duro. And yet the heart of man wars against the clarity and simplicity of the truth. Sin embargo, el corazón del hombre batalla en contra de la simplicidad y claridad de la verdad. I was reminded of this recently in a news article that I read here in the United States. Hace poquito recordé esto mientras estaba leyendo un artículo en las noticias acá en Estados Unidos. The church in America, the Catholic Church in America, has struggled with various forms of abuse. La Iglesia Católica en Estados Unidos ha sufrido y luchado, tenido problemas con toda clase de abusos. And one of the clergy members was confronted and asked why he did what he did. Y uno de los miembros del clero fue confrontado y se le preguntó por qué hizo lo que hizo. His deeds were exposed as shameful, and he was quoted as saying this to one of his victims. Sus obras fueron evidenciadas como vergonzosas y se registró que él le respondió esto a una de sus víctimas. Before he committed his evil act on his victim, he said to them, "This is what God wants." Antes de haber causado o hecho ese acto tan vil, dice esta víctima que él
le dijo estas palabras: esto es la voluntad de Dios. The utter self-love of a godless heart that would do evil and say it is from God. El extremo a donde llega un corazón impío que va a hacer el mal y va a llamarlo la voluntad de Dios. Man demonstrates over and over again that he loves himself more than God. El hombre demuestra una y otra vez que se ama a sí mismo más que a Dios. And just as this godless priest demonstrated his own self-love, we are tempted to demonstrate our own self-love when we do not respond to God's word. Y tal como ese sacerdote impío demostró su amor propio, nosotros somos tentados a demostrar amor propio cuando no nos sometemos a la palabra de Dios. It may not be as heinous as physical abuse, but it still is idolatrous because it exalts man above the truth. Puede no ser tan aberrante como un abuso físico, pero sigue siendo igual de idólatra porque exalta al hombre por sobre la verdad. So the important question that we must ask ourselves is this: what does a love for God look like? Así que la pregunta importante que debemos hacernos es esta: ¿cómo se ve un amor genuino por Dios? What does it mean for someone when they say, I love God? ¿Qué significa para alguien decir yo amo a Dios? This is exactly what our text reveals for us in Matthew chapter 22. Esto es exactamente lo que revela nuestro texto en Mateo capítulo 22. And again, our Lord is a masterful teacher as he brings to light what a love for God looks like. Y de nuevo, nuestro Señor es un maestro experto que va a manifestar cómo se ve ese amor por Dios genuino. And this is in a context in Matthew 22 and 23, a conflict of confrontation. Y esto está en un contexto, el capítulo 22 y 23, de un contexto de confrontación constante. And we're looking at verses 34 through 40 this evening. Y esta tarde vamos a ver desde el versículo 34 al 40. And as we saw last night, Jesus just refuted the Sadducees. Como vimos anoche, Jesús acababa de refutar a los saduceos And now he is going to take on the Pharisees in this text. y ahora va a enfrentar a los fariseos en este texto. Notice verse 34, it says there that the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, and they gathered themselves together, and one of them, a lawyer, asked him a question, testing him. Verse 34 and 35. Entonces, versículo 34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: This is the third test of our Lord in this context. en este contexto, esta va a ser la tercera prueba a nuestro Señor. This is another attempt to try to discredit Jesus in the eyes of the people that had gathered around. Este es otro intento de desacreditar a Jesús frente a los ojos de la gente que está reunida a su alrededor. At this point, Jesus is standing in the temple, in the outer courts, the courts of the Gentiles, and he is surrounded by the religious leaders. En este momento Jesús está parado en las afueras del templo, en el patio de los gentiles, rodeado por muchas personas y está respondiendo a los líderes judíos. And those religious leaders are not only looking at Jesus and trying to find a flaw in him, the other religious leaders are watching the events and trying to come up with difficult questions. Entonces no solamente tenés a líderes religiosos que están tratando de atrapar a Jesús y de combatirlo en este momento, sino que hay otros líderes religiosos mirando de lejos, escuchando lo que está pasando para tratar de pensar nuevas preguntas para destruir a Jesús. And in this event, Matthew describes the Pharisees having gathered together and selected a lawyer out of their group. Y en este evento, Mateo nos muestra que los fariseos se habían reunido y habían elegido a un abogado para hacer esta tarea. And they sent this lawyer in, as verse 35 says, to test him. Y en el versículo 35 dice que lo enviaron a probarle. They wanted to draw out something of him that would indicate a flaw.
Lo que querían era sacar algo de Cristo que iba a indicar alguna falla en él. Mark records this exact same event in Mark chapter 12. Marcos registra este mismo evento en Marcos capítulo 12. And Mark puts a positive spin on the interaction here. Y Marcos le pone un giro positivo a esta interacción. Mark doesn't connect this lawyer with the Pharisees. In fact, he calls them a scribe. Marcos no conecta a este abogado con los fariseos, lo llama un escriba. And Mark doesn't indicate that this man came from the Pharisees, but Matthew indicates this guy was one of the Pharisees who were there watching the events. Marcos no lo conecta con los fariseos, pero Mateo dice que él es uno de los fariseos que está viendo este evento junto con ellos. And so Mark gives the positive implications that this guy was curious about Jesus and his response. Marcos da el aspecto positivo de este hombre, mostrándolo como alguien que está de forma curiosa queriendo preguntar y ver la respuesta de Cristo. This man is described as a scribe or a lawyer. Acá se lo describe como un escriba o un abogado. He was somebody who understood the law of Moses and spent his time regularly studying the Old Testament law. Este es un hombre que conoce la ley de Moisés, gasta mucho tiempo estudiando regularmente la ley. It's also quite possible that as he studied the law, he was very curious about Jesus and how Jesus would respond to the law. También es muy probable que a la medida que él estudiaba la ley, él también tenía curiosidad para saber cómo Jesús respondería en cuanto a la ley. So if we take Mark's account and Matthew's account, it's likely that the man approached Jesus in this way. Así que si tomás el registro que Marcos hace junto con el que Mateo hace, es probable que este hombre se acercó a Jesús en esta manera. He came with a genuine curiosity to understand Christ and to see how Christ was going to respond. Él llegó con una curiosidad genuina para querer entender a Cristo y saber cómo él iba a responder. But he also came with the purpose to try to find some flaw in Christ and expose him as a fraud. Pero también vino con la intención de encontrar algún problema en Cristo y exponerlo como falso. So it's likely what we see here then is a Pharisee who wanted to discredit Christ, but was curious at Christ's greatness. Entonces es un fariseo que está queriendo desacreditar a Cristo, pero a la vez tiene curiosidad por la grandeza de Cristo. Notice how he starts in verse 36 as he interacts. Fíjate cómo empieza en el versículo 36, empieza a interactuar. He says, "Teacher, what is the great commandment in the law?" Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? He comes and appeals to Christ's authority and Christ's role and calls him a teacher and gives him great honor. Él llega y apela a la autoridad y el rol y el honor que tiene Cristo y lo llama un maestro, que es un término que le confiere honor. And just like the Sadducees, he comes to bring out the difficult question that the theologians wrestle with all the time. Y tal como los saduceos, él va a traer la pregunta difícil con la que los teólogos luchaban todo el tiempo. What is the greatest commandment in the Word of God? ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos en la palabra de Dios? And to understand the question that he's asking there, you have to understand what the Jews believed about the law of Moses. Y para entender la pregunta que él está haciendo, tenés que entender lo que los judíos creían en cuanto a la ley de Moisés. The average Jew loved Moses and loved his writings. El judío promedio amaba a Moisés, amaba sus escritos. Moses was the greatest spiritual hero for Israel. Moisés era el gran y el más grande de los héroes espirituales para Israel. Moses was the only man allowed to see God and live. Moisés fue el único hombre a quien se le permitió ver a Dios y vivir. Moses carried down from the mountain the law of God written by the finger of God. Moisés fue el que trajo de esa montaña la ley de Dios escrita por el dedo de Dios.
Moses was also the spiritual hero who delivered Israel from captivity. Moisés era el líder espiritual, el héroe espiritual que había librado a Israel de la cautividad en Egipto. So that Moses then would be the hero during this time that Israel would be looking for to deliver them from Roman captivity. Por lo tanto, Moisés sería la clase de héroe que Israel estaba esperando que surgiera en este momento para liberarles de la cautividad de Roma. In fact, one Jewish rabbi in the 2nd century made these comments about Moses. De hecho, un rabí judío en el siglo II hizo estos comentarios en cuanto a Moisés. He said of Moses that Moses was ranked higher than the angels. Dice que Moisés se categorizaba como más allá y más alto que los ángeles. He was the greatest in authority, and all sat under him. Él era el más grande en la autoridad y todos se sentaban bajo él. In fact, that's why in Matthew chapter 23 and verse 2, it says there that the scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. De hecho, por eso es que en el capítulo 23, versículo 2, se nos dice que de los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. They had placed themselves in the position of ultimate authority by taking on Moses' authority themselves. Ellos se habían colocado en la posición de la autoridad absoluta y máxima, colocándose en el lugar de la autoridad de Moisés mismo. Moses was the great lawgiver. Moses was the great spiritual leader. Moses was the father for them. Moisés era el gran dador de la ley, era el líder espiritual. Moisés era su padre. So in this particular case, then, they viewed Moses as the highest order. Así que en este caso particular, ven a Moisés en el orden más alto. So they pored over the scriptures, they pored over Moses' writings, and they broke down all of Moses' writings into 2 categories. Así que tomaban todos los escritos de Moisés y los dividieron en categorías y terminaron con 2 grandes categorías. You had 613 commands of Moses, Tenían 613 mandamientos de Moisés, 248 positive commands, and 365 negative commands. 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. They had 365 negative commands because you can keep one a day. Y tenían 365 negativos para poder obedecer uno cada día. And with 613 commands, they constantly wrestled with which one was the most important. Y con 613 mandamientos constantemente estaban debatiendo cuál era el más importante de todos. They came up with a system called Gematria, Y ellos inventaron un sistema que se llamaban Gamitria, where they would take the Hebrew letters and give each Hebrew letter a numerical value. De esta manera tomaban todas las letras del alfabeto hebreo y le daban un valor numérico a cada una de las letras. And they would count up the key name for every one of those commands. They would count up the letters and come up with a numerical value. Y después tomaban el valor de cada una de las letras que formaban todo el mandamiento y llegaban a un valor numérico completo y global. And with that numerical value, they determined which law was weightier than another. Y con ese valor numérico determinaban cuál era la ley que pesaba más que las demás. And of course, they would debate about it and determine which one was more important. Y claro, debatían y hablaban de cuál iba a ser la más importante. This happened so much that Jesus rebukes them of it later in chapter 23 and verse 23. Esto pasaba tanto que más adelante Jesús va a reprenderlos por esto en el capítulo 23, versículo 23. When he says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier provisions of the law." Donde le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. So you spend all of your time tithing mint and dill, the smallest little herbs from your garden, and you miss the more significant matters.
Entonces pasan todo su tiempo diezmando las cosas más pequeñas e insignificantes de tu jardín y You, dejas a un lado lo más importante. you don't practice justice and mercy and faithfulness. No practicas la justicia, la misericordia, la fidelidad. You should have practiced the significant things and the small things. Deberías haber practicado las cosas significantes y las pequeñas. So the Pharisees at the time were accustomed to answering the theological question by coming up with this sophisticated mathematical system to determine which command was more important. Así que los fariseos de ese tiempo trataban de responder estas preguntas difíciles con un sistema matemático complejo para determinar cuál era el más importante de los mandamientos. And so now they're going to come to Jesus and expect Jesus to jump into their theological debate and quite likely engage in the same kind of reasoning that they engaged in. Así que ahora vienen a Jesús y están esperando que Jesús salte y se meta en este debate teológico y de alguna manera tome parte en sus razonamientos. And maybe even in the process demonstrate that Jesus isn't able to keep up with their sophisticated system of understanding. Y tal vez aún en el proceso demostrar que Jesús no es capaz de mantenerse en pie y a la altura de su sistema de interpretación sofisticado. Or worse, that Jesus would exalt himself above Moses and diminish Moses. O peor aún, que Jesús se exalte a sí mismo sobre Moisés y desprecia a Moisés. I mean, if they could make Jesus respond in a way where Jesus exalted himself above Moses, they would completely discredit Jesus on the spot. Y si Jesús en algún momento ellos lograban que diga algo que menosprecia a Moisés, inmediatamente ellos iban a ganar y destruir toda la reputación del Señor. I mean, imagine for a moment the scenario that is taking place here. Imagínate por un momento el escenario que está sucediendo acá. Jesus had just come into Jerusalem the previous day, walking in, and all the crowds are crying out, Hosanna to the Son of David. Jesús había entrado a Jerusalén el día anterior y había habido una gran multitud gritando, Hosana al Rey, al Hijo de David. The whole streets are lined with people who are waving branches and laying out their coats to Jesus' arrival. Las calles estaban llenas de gente que llevaban ramas y con sus propias ropas las ponían frente al Señor mientras Él llegaba. He walks into the temple, into the outer courts of the Gentiles, and he turns over the tables and he drives out the animals. Y de repente Él entra al templo, al patio de los gentiles, y vuelca las mesas y echa los animales. The leaders responded in Matthew 21 and verse 23 saying, "By what authority do you do these things?" En el capítulo 21 los líderes responden preguntando ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesus leaves that night. He comes back the next day and he does the exact same thing. He turns over the tables and he drives out the animals. Jesús se va a dormir y el día siguiente vuelve y hace exactamente lo mismo, da vuelta a todas las mesas y echa los animales del templo. And again, the leaders are asking, why are you doing this? Who gives you this authority to do this? Y después los líderes vuelven a preguntar, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién te está dando esa autoridad para hacerlo? At this point, it is quite possible that the religious leaders are thinking that all of this attention from the people has gotten to Jesus' head. Ahora, es muy probable que en este momento los líderes piensan que toda la atención que había recibido Jesús de toda esa gente se le había subido a la cabeza a Jesús. He wouldn't silence the children when the children are crying out, Hosanna to the Son of David. Él no silenció a los niños mientras ellos cantaban y decían Hosana al Hijo de David. He's overturning our traditions and practices. Está tratando de revertir nuestras tradiciones y prácticas. So it's at this point that they think possibly that Jesus is going to exalt himself even over Moses. Así que es en este momento que tal vez ellos creen que Jesús va a tropezar y va a exaltarse sobre Moisés. To which then Jesus gives the reply
to the question asked in verse 36. A lo cual Jesús va a responder a la pregunta que le hicieron en el versículo He 36. says in verse 37 through 40, you are to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Jesús le dijo, el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. In this, our Lord's response is absolutely brilliant. En esto, la respuesta de nuestro Señor es absolutamente brillante. He doesn't exalt himself above the scriptures. Él no He se quotes the exalta scriptures. sobre las Escrituras, Él cita las Escrituras. He quotes Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Él cita Deuteronomio 6, 5. He quotes Leviticus chapter 19 and verse 18. Él cita Levítico 19, 18. Instead of replacing Moses, he rather exalts Moses' teaching and quotes it. En vez de reemplazar a Moisés, él más bien exalta la enseñanza de Moisés y la cita. The Old Testament had regularly taught the importance of loving others. El Antiguo Testamento regularmente había enseñado la importancia de amar a otros. In fact, Leviticus 19:34, you're to love the stranger in your land because I am the Lord your God. En Levítico 19:34 tenían que amar al extranjero de su tierra porque Él es el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios, dice. I mean, over and over again throughout the Old Testament, the emphasis has been on the demonstration of love of God and love of neighbor. Una y otra vez en todo el Antiguo Testamento ha estado repitiéndose este concepto de amar a Dios y amar al prójimo. And so here, when Jesus draws the attention of the Pharisee to the Old Testament text, he demonstrates his dependence on God's word. Así que acá cuando Jesús guía la atención de estos hombres al Antiguo Testamento, está mostrando su dependencia en la palabra de Dios. Frankly, there is no debate on what is the greatest commandment. Francamente, no hay debate en cuanto a cuál es el más grande de todos los mandamientos. God has said over and over, you shall love your neighbor. Dios lo había dicho una y otra vez, debían amar al prójimo. And so by quoting again Deuteronomy 6 and Leviticus 19, he draws their attention to the authority and sufficiency of the scripture. Entonces, de nuevo, citando Deuteronomio 6 y Levítico 19, él va a demostrar la autoridad y suficiencia de las Escrituras. To which, of course, the Pharisee saw that and responded with, that's right. A lo cual los fariseos escucharon esto y respondieron, es verdad. Mark's account in Mark chapter 12 describes that Pharisee's response to Jesus. En Marcos, cuando él registra esto, dice cómo fue la respuesta de los fariseos a lo que Jesús dice. And Jesus describes in verse 37 what a wholehearted love for God looks like. Y Jesús describe en el versículo 37 cómo se ve un corazón completamente entregado a Dios. It's you love him with your whole heart and with your soul and with your mind. Es un amor que involucra todo el corazón, todo el alma y toda la mente. The mind is the place of reason and intellect. La mente es el lugar del razonamiento y del intelecto. The soul is the place of emotion or desire. El alma es el lugar de las emociones y los deseos. These things are often interchangeable. The heart is the place of reasoning. Esas cosas, usualmente estos conceptos son intercambiables. El corazón es el lugar donde se razona a veces. So what Jesus is saying is that you love God with all of your emotions, all of your being, all of your will, all of your intellect. Así que lo que está diciendo es, vos debes amar a Dios con todas tus emociones, todo tu ser, todo tu intelecto. To love God is to be wholeheartedly sold out to Him. Amar a Dios significa estar entregado de todo corazón completamente a Él. The will, the emotions, the desires, the intellect are all given over to God. La voluntad, las emociones, los deseos, el intelecto, todo es entregado a Dios. It's interesting here again.
that when Jesus was given the question, he responded by turning back to the scriptures and quoting it. Es interesante de nuevo, cuando a Jesús se le hace la pregunta, él va a las escrituras a citarlas. Again, he could have relied on his own understanding. He could have relied on his own experiences. He relied on none of those things. He turned to the scriptures and quoted the truth. Él se podría haber apoyado en su propio entendimiento, en su propia experiencia, pero de nuevo él va a las escrituras y cita la verdad. And ultimately, here, Jesus summarized all 613 of Moses' commands into two: Y finalmente love Jesús God and love your neighbor. lo que hace es resumir todos los 613 mandamientos en solo dos: amar a Dios y amar al prójimo. Clearly, Solomon instructed his son to listen to his commandments, and by that, he would be protected. Claramente, Salomón instruyó a su hijo a escuchar los mandamientos, los cuales iban a protegerle. And here in this text, Jesus demonstrates what it looked like to be dependent upon God. Y acá Jesús demuestra cómo se ve depender de Dios. You love his word, you love his ways, you love his message. Vos amás su palabra, amás sus caminos, amás su mensaje. You love the truth and you are humbled by the truth. Amás la verdad y te humillás frente a la verdad. You take the word in, you listen to it, and you give the word out. Vos recibís la palabra, la escuchás y después la das. And now, here, Jesus demonstrates once again what that wholehearted love for God looks like. Y acá demuestra Jesús cómo se ve ese amor totalmente entregado a Dios. Now, here, Jesus demonstrates to the religious leaders this wholehearted love for God. Así que Jesús va a demostrar ahora a los líderes ese amor completamente entregado a Dios. Men for ages during this time have been answering the question in different ways. Los hombres a través de las edades habían respondido esta pregunta de diferentes maneras. They had been using, again, the mathematical equations to try to figure out the best way to weigh the law of Moses. Habían tratado de usar esas ecuaciones matemáticas para pesar la ley de Moisés. They've been trying to divide the law into different categories to see which ones were more important. Habían tratado de dividir la ley de Dios para ver cuál era la más importante. The Pharisees even created more laws to add and try to balance out the law of God. Y aún los fariseos habían creado nuevas leyes para tratar de traer equilibrio y balance a la ley. They thought either by their mathematics or by their addition to the Word of God that somehow they were going to help God communicate His ways. Creían que ya sea por las matemáticas o por lo que iban a agregar a la ley de Dios, iban a ayudar a Dios a que ganen peso. Instead of having the humble response of our Lord here. En vez de tener la actitud y la respuesta humilde de nuestro Señor acá, Which was simply embrace God's word and teach it. lo cual era simplemente abrazar la palabra de Dios y enseñarla. He didn't trust in his traditions. He didn't trust in his training. He trusted in the clarity and simplicity of the truth. Él no confió en sus tradiciones, solamente en la claridad y simplicidad de la verdad. See, this is ultimately for us. If we are going to be teachers of the Word of God, we must be training our hearts to depend on the simplicity and clarity of the truth. Y para nosotros como maestros de la palabra de Dios, tenemos que constantemente entrenar nuestro corazón para que se apoye en la simplicidad y claridad de la verdad de la palabra de Dios. Instead of turning to the traditions of men, instead of turning to our own experiences and understanding, we want to be the first to open up the scriptures and let it speak. En vez de buscar en las tradiciones de los hombres, en vez de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, debemos ser los primeros en abrir las escrituras y dejar que ella hable. Because God doesn't need our wisdom to be able to reveal truth. Porque Dios no necesita nuestra sabiduría para ser capaz de revelar la verdad.
And God doesn't need our traditions or experiences in order to reveal his truth. Dios no necesita nuestras tradiciones y experiencias para revelar la verdad, But God will take a faithful heart that loves the truth and use it to communicate his very word. sino que Dios va a tomar un corazón fiel que ama la verdad y lo va a usar para comunicar sus propias palabras. And so, once again, in our context, when Jesus was cornered and they tried to find a flaw in him. Así que una vez más, en nuestro contexto, cuando Jesús fue arrinconado y fue tentado y probado para tratar de encontrar alguna falla en él, Instead of turning to himself and trusting in his own power, he turned to the written word of Moses and he quoted it to these leaders. en vez de mirar a sí mismo y confiar en su propio poder, él se apoyó en la ley escrita de Moisés. And of course, they had no answer for that. Y claro, no había nada que responder a esto. Friends, you will face many challenges in ministry. Amigos, van a enfrentar muchos desafíos en el ministerio. But one of the greatest challenges that you're going to face every single week when you're teaching the Word of God Pero uno de los desafíos más grandes que vas a enfrentar cada semana cuando te pares a enseñar la palabra de Dios, do I believe that this message here, which I am delivering, is going to benefit the hearers who sit under this message? creo yo realmente que este mensaje que estoy a punto de predicar de la palabra de Dios va a beneficiar a los que van a oír este mensaje. Will it benefit my soul and those I teach? Va a beneficiar mi alma y aquellos a quienes yo les enseño. I would say every single week, the faith of a pastor is revealed. Yo diría que cada semana la fe de un pastor es revelada. Does he rely on himself or does he rely on the truth of God's word? Se apoya en sí mismo o se apoya en la verdad de la palabra de Dios. I'm praying for each of us that we would respond to the truth of God's word, that we would love it more than anything else. Yo oro por cada uno de nosotros para que podamos responder a la verdad de la palabra de Dios y la amemos más que nada más. So that we could say exactly what Solomon said to his son in Proverbs 3. Para que podamos decir exactamente lo mismo que Salomón le dijo a su hijo en Proverbios capítulo 3. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Matthias, will you pray for us? Amén. Señor, gracias por recordarnos tu llamado a nuestras vidas, a confiar en tu verdad, a abrazarla, a creerla y a apoyarnos en ella, en su simplicidad y claridad. Perdónanos, Señor, por la soberbia del corazón que se manifiesta en tantas formas aún en nuestra vida. Líbranos de ella. Ayúdanos, Señor, a ser fieles imitadores de nuestro Señor, que vivió de esta manera, apoyándose en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así cada día en nuestras vidas y te encomiendo el resto de esta conferencia. Sigue equipándonos para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.